La grandeza de los hombres muchas veces solo se mide con hechos que perduran para siempre. Sin embargo, hay hombres y mujeres que desde el anonimato cada día hacen grandes proezas que también merecen ser valoradas. De lo ordinario a lo extraordinario, experiencias transformadas para un legado eterno. Honoris causa, mucho más que un reconocimiento. La cordial bienvenida, mis amigos, a este encuentro, la segunda entrega que estamos teniendo para ustedes, conociendo la vida del pastor Pedro Escobar, presidente y director también de la Sociedad Bíblica del Paraguay. Pastor, gracias por recibirnos nuevamente aquí dentro de la Sociedad Bíblica. Un placer también para mí, bienvenidos hoy y cuando gusten. Antes de finalizar el programa anterior, habías compartido de que aquí se gestaron cosas muy hermosas, muy grandes en pro de la unidad de la iglesia. Y de eso ya hace casi 21 años. Prácticamente fue un poco el centro de lo que Dios después pudo estar realizando para que se conforme la APEP y los grandes eventos que fueron cita, vamos a decir, aquí en nuestro país. Sí, es un privilegio a la par de propiamente la distribución de la Biblia, propiamente las traducciones. Quiero decir que en este tiempo se han completado las Biblias en Nivaclet, Ochulupí, Lengua Norte, se está completando Lengua Sur, la Biblia en guaraní, y la distribución, por la gracia de Dios, se ha desarrollado, ha crecido, y paralelo a eso, entonces, me conocían más por la APEP que por Sociedad Bíblica. De hecho, yo ocupé el cargo de coordinador con la presidencia del doctor Justino Aquino, luego fui presidente, cuando entonces sí, el hoy presidente, a quien tanto respetamos y admiramos, Pastor Santiago Maldonado, era el vicepresidente, y un día le digo, pastor, tenés que tomar la presidencia. La verdad que él tomó sus meses en responderme, porque yo me iba a los retiros pastorales, y lindo, abrazo, beso, y después de todo eso, pastor, ¿cuántas Biblias va a regalarnos? Y no me iba bien el negocio. Tuve que separar un poco entonces el liderazgo de la Sociedad Bíblica con el liderazgo de la APEP. A las fechas sigo siendo, por la gracia de Dios, parte total. Una cosa solicité, que ya no pase por elección, entonces me nombraron consejero de por vida de la APEP. Varias cosas. De hecho, era posiblemente la única entidad que tenía ciertos recursos, vehículos, y necesitamos eso. Aprendí algunas cosas, que para desarrollar la obra necesitamos ministerio, necesitamos dones, recursos y libertad para obrar. Tengo todo un tema que comparto con los pastores. Y era la única entidad que llegaba. Puedo citar Capitán Vado, puedo citar Salto del Guairá, puedo citar Curuguatí, en épocas que no había camino, que no había rutas como la que hay hoy. Mi primer viaje al Chaco, usando la balsa de Piquetecué, el empedrado llegaba hasta Loma Pretá. Tardábamos 2 días en llegar a Mariscal Estigarribia. Así que gracias a Dios conocí. He pegado vuelta a este pequeño gran país de 407.000 kilómetros, dividido por un hermoso río, 220 para el otro lado y el resto para este lado. La región oriental es como Uruguay más o menos, y con casi 5 millones de habitantes. Con mucha gratitud al Señor debo decir de que casi algún pueblo que me mencione alguna vez prediqué ahí, por lo menos una vez. Y tuvimos algo muy importante sobre la unidad, los eventos, las confraternidades y los días de ayuno y de oración. La primera vez, Darío, que nos convocamos para un día de ayuno y oración, 1 de marzo, se hizo en la iglesia Concordia. Justo me llevan ahí, justo me llevan ahí. El doctor Aquino, como buen abogado inteligente, me dice, vos sos el coordinador, queda todo a tu cargo. Coordinar todo. Y vos sabés lo que es de las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, orar pentecostales, menonitas, bautistas, discípulos, carismáticos. Entonces dije, Señor, si estás ahí,
hoy necesito tu gracia. Porque si esto sale bien, iremos. Si esto sale mal, fuimos. Y me pongo a organizar la oración. Y bueno, de rodillas. Y los pentecostales pues somos luego así. Y apenas empieza la oración, metemos los cambios y nos vamos. Y entonces yo le decía, hermano, baja tu volumen, le estás aturdiendo al discípulo que está a tu lado. Y me iba al bautista y le decía, respiran aunque sea. Fue una aventura, lo cuento con gratitud, pero como testimonio. Terminamos a las 5 abrazados como hermanos. Eso entonces, iremos. Iremos. Y fuimos varios años. Y luego vendrían otras cosas. Inauguro mi mensaje sobre la unidad en Coronel Oviedo cuando organizamos una filial, la filial de Coronel Oviedo. Quiero decirte que mi mensaje tenía solo 2 puntos. Hoy a la fecha tiene 36 puntos. 36. Es para todo un retiro. Los límites, la unidad, qué es unidad, qué no es unidad. Dios fue dando luz, fue añadiendo. Nos ha tocado recorrer el país, organizar las filiales, y fui entendiendo que las filiales serían como los rieles para que ministerios luego vengan. Ministerio de evangelismo, talleres de esto, talleres de lo otro, de liberación, de atadura, de desatadura, de todo, porque ha pasado de todo aquí. Entonces, las filiales son los rieles donde los trenes pueden deslizarse, y por la gracia de Dios, hasta el día de hoy vemos eso. Cuando usted empezó en el 92 aproximadamente, fin del 92, hasta la fecha, ¿cuáles son las cosas que podría mencionar como logros aquí dentro de la sociedad? La fundamental es la unidad de la iglesia, el trabajo de la APEP, pero otras cosas más, por ejemplo. Por ejemplo, las sociedades bíblicas propiamente han pasado muchas etapas, muchas subidas y gracias a Dios algunas bajadas. Pero somos diestros más en subida que en bajada. Y hemos pasado los procesos económicos que ha afectado al mundo. La sociedad bíblica hasta hace 10 años recibía muchas ofrendas del extranjero. Luego eso se fue cerrando. A la fecha estamos teniendo que producir más de la venta propiamente. Y hemos logrado avanzar en la distribución. Cuando iniciamos era una distribución no más de 10.000 Biblias. Hoy estamos a veces 50.000, 40.000. Estamos teniendo relaciones con todas las iglesias. No somos muchos, quiero decir, somos 9 personas con la ama de llave y todo, pero con la tecnología y con todo eso se puede producir más. Así que realmente ya fue nombrado el director adjunto. Yo estoy preparando mi jubilación, por decirlo de una forma, solamente que me adelanto en decir que no hay apuro. No hay ningún apuro, pero ahí estamos. Pero se está dando una sucesión muy agradable, muy armónica. Y desde las sociedades bíblicas hemos podido llegar a tantos lugares. Me considero un pastor muy privilegiado, porque quiero aclarar esto. Yo sigo siendo un pastor en función de la gerencia. Eso lo tengo claro. Y cuando ya deje la gerencia, quiero seguir siendo el pastor Escobar en mi pueblo. Pude predicar en iglesias bautistas, menonitas, hermanos libres, discípulos, metodistas. Estuve como pastor auxiliar en la iglesia metodista, estoy ayudando con los discípulos, porque este es un lugar que te permite hacer eso. Y conmigo se ha dado una mezcla de los hermanos libres y un poco del pentecostalismo. Para los hermanos libres soy un barullento. Para los pentecostales apenas soy un hermano libre fervoroso. Se dan esas cosas, ¿verdad? Entonces uno puede adaptarse a situaciones. Y creo que ha sido la preparación que Dios me ha dado, aparte de otras cosas, para poder llegar a todos lugares. ¿Cómo está conformada la familia del pastor Pedro Escobar? Con una sola y suficiente esposa, 40 años. Y cuando digo eso me dice, parece que está medio triste. No, le digo, estoy muy agradecido. 3 hijos. Juan Alberto, el mayor, tiene 39 años.
Y a menudo me bromea, me dice, parece que tengo 40, ¿y cómo se hace 40 que te casaste? No, ve tu cédula, 39 años. Luego Carmen Noemí, 37 años, y Damaris Esther, la menor, me va a retar, ella no me acuerdo cuántos años tiene. Está bien. Pero es la menor. Y la satisfacción de verlos crecer, verlos también sanos, salvos. Uno puede estar diciendo como papá, y no sé, como abuelo también, Dios ha sido fiel. 6 nietos. 6 nietos. Sí. 3 nenas de parte de la hija, y 2 del varón, y 1 de ahora de la última, Damaris. Casado con el hijo del pastor Carlos Fleita. Creo que en una vigilia obró esta cuestión. Y se dieron las cosas. El último nieto, Lucas Lemuel. Según los que me conocen, me trastornó toda la doctrina de cómo criar a los hijos. Bueno, vamos a conocer de eso. Vamos allá de nuestro corte. Cuando regresemos conoceremos más de la vida del pastor Pedro Escobar aquí en Honoris Causa. Hoy te vengo a bendecir. Seguimos aquí en Honoris Causa compartiendo con el pastor Pedro Escobar en las instalaciones de la Sociedad Bíblica del Paraguay, institución que ya lo tiene aquí dentro de estas instalaciones por más de 40 años. Toda una vida aquí, pastor, ¿eh? Es verdad, es verdad. Y cuando decías, cuando salga aquí como funcionario quiero seguir siendo pastor de esta institución, ese es el sueño tuyo. Totalmente, totalmente. Hablando de la jubilación, por la gracia de Dios, no hay límite ni nadie que me apure, pero pienso que quiero salir con ciertos años de vida útil y volcar al ministerio, pastoral propiamente, porque también esto me limita mucho. Y quiero mencionar 2 cosas que también he decidido en la vida. Quiero decir esto. Famoso que si volviera a vivir, haría lo mismo. Yo me adelanto en decir que no. Hay muchas cosas que no lo haría. No volverías a hacer. Porque he aprendido, espero, que las buenas decisiones son las avenidas que se te abren y las malas decisiones serán tu prisión, hasta que, en la gracia de Dios, se te abran las puertas. Quiero decir que al hablar de 40 años y mencionar a Genara, me lo han dicho, pastor, a usted se le ve como la pareja perfecta. Y le digo, no te equivoques más. Hablo un poquito sobre charlas matrimoniales. Y quiero decir, Darío, que en estos 40 años de recorrer no he conocido una pareja 10, una pareja perfecta, mucho menos la mía. Solamente he conocido hombres y mujeres que se aman y luchan por el día a día, reconociendo sus errores y sus debilidades. Y he aprendido que la doctrina del perdón se desarrolla en la vida matrimonial, como en ningún otro lugar. Y he aprendido que la terquedad no es buen inquilino. Todavía no puedo desalojarlo por completo, pero estoy en esa lucha. En nuestro hogar han vivido 56 jóvenes a lo largo del año. Más de la mitad de ellos están en la obra del Señor. Y al decir vivir, te hablo de 5 años, 3 años. No hemos programado nunca, solo se dio. Tuvimos muchachos que hemos quitado del psiquiátrico, de la comisaría, jóvenes que se han convertido. El hoy pastor Patrocinio en la zona norte, que es capitán del barco de la Sociedad Bíblica, se convirtió en nuestros brazos. Le bautizamos, le casamos. Oscar Rodríguez, director de los Institutos Bíblicos de la Asamblea de Dios, una experiencia inolvidable. Realmente, 56 jóvenes, entre chicas y muchachos. Cuando cumplí 50 años, mi esposa y mi hijo me hicieron esto, hablando de familia, me hicieron una cena y era una cena sorpresa. Me prohibieron arrimarme, porque generalmente uno es el que decide todo. Y cuando llegó la hora, me llevaron al lugar allá hacia Fernando La Mora
Y cuando entro, cuando eso, eran 47 los que habían pasado por casa, de los cuales 34 estaban casados, con hijos. Eso fue demasiado fuerte para el corazón. Y luego entonces el que dirigía la escena llama a todos, entre ellos Edgar Américo Cardoso, otros, así que hay algo. Y hermanos míos que me ven, me escuchan, me sentí un general de la iglesia. Pase revista. Mariana Cañete, firme, sirviendo al Señor. Simeón Velázquez, pastor aquí, sirviendo al Señor. Eso es un regalo que pocos, por la misericordia de Dios, lo podremos disfrutar. Luego, antes de eso, cumpliendo 25 años de boda, los hijos ya no hicieron la cena. Estuvieron todos los compañeros de la Junta Directiva, Sociedad Bíblica, los pastores. Fue una cena muy grande en casa. Éramos más de 100 personas. Y esto que voy a contar yo aprendí de otro. Mandé a hacer una copa, esas copas que se dan en los torneos. Y lo guardé. Y un tiempo antes desaparece mi anillo. Pero yo le contaba a ella que siempre tuve una vanidad. No sé por qué quería un anillo grueso, grande. Y el anillo con el cual nos casamos tenía 1 gramo, imagínate aquellos tiempos. Ese anillo hoy tiene 14 gramos. A veces me tienta empeñar porque el oro subió. Ese anillo se fue cargando con oro de la familia. Llegó a 9 gramos y desapareció. Y esa noche apareció. Ella hizo cargar los 5 gramos para devolverme. Cuando llegó mi turno, saqué la copa. Y hasta el día de hoy está esa copa, una copa pequeña. Y en esa copa dice, salud campeona por los 25 años de haberme soportado. Fue una noche muy emotiva. Anécdotas así por la gracia de Dios. En este momento voy al norte, al sur, al este, al oeste, y encuentro algunos de ellos. Y voy terminando diciendo esto. Me dicen, pastor, como hace 20 años le escucho predicar. Y le digo, por la gracia de Dios, sigo creyendo lo que hace 20 años me escuchaste. Con una pequeña diferencia quiero recalcar. Ojalá ya con más conocimiento. Y más experiencia. Y más madurez. Quiero ir a una breve pausa y cuando vuelva, él estará compartiendo con nosotros otro capítulo más de su vida. Aleluya. Reconocemos tu grandeza. Aleluya. Hacemos fiesta en tu presencia. Seguimos aquí en Honoris Causa conversando con el pastor Pedro Escobar. Se te conoce a vos, pastor, como el hombre de la Biblia. En cualquier conversación siempre estás con la Biblia. Y ahora me gustaría que en estos minutos finales puedas dedicar esta reflexión que tenés o que querés compartir. Isaías 26. En aquel día cantarán este cántico en tierra de Judá. Fuerte ciudad, tenemos salvación. Puso Dios por muros y antemuros. Hoy podemos decir es la iglesia de Jesucristo. Pero queridos pastores, amigos, colegas que me oyen, dice el verso 2, abrid las puertas y entrarán la gente. Creo que esa ha sido quizás una debilidad de no entender abrir las puertas. Se habla mucho de sacar la iglesia a la calle. Creo que es mucha palabra. ¿Qué es sacar la iglesia a la calle? ¿Hacer el culto en la plaza? No tiene sentido. Pero es revisar algunas de nuestra liturgia, revisar algunas de nuestras barreras y abrir las puertas y entrarán la gente. Si algo puedo decir, Darío, y a quienes en la gracia de Dios están compartiendo, no hay hombre, no hay mujer que se haya cansado de Dios, se haya cansado de la religión, hay muchos. No somos predicadores de una tradición. A mis hijos les tuve que decir,
sé que se irán, pero vuelvan, porque ustedes no recibieron herencia religiosa, han recibido una herencia de redención. Y yo creo que somos herederos de redención para transmitir redención, abrir las puertas y entrar a la gente. Hoy vemos congregaciones florecientes. La pregunta es, ¿será que encontraron el secreto de abrir las puertas? Y otros pequeños, y digo con todo cariño y respeto a mis colegas, en vez de criticar, analicemos. Y tengo que decir esto, cuando voy terminando el instituto bíblico, hago una oración, Darío, y digo, Señor, quiero ser como aquel evento de Camino a Emaús. Quiero abrir las Escrituras. Dice que el forastero se arrimó y abrió. Sospecho que el Señor me escuchó. Y no sé qué tanto lo puedo, pero he procurado abrir las Escrituras. Invito a mis amigos, a mis hermanos, sigo leyendo este libro. Primero porque como vendedor debo conocer la primera gran regla del vendedor. Segundo, si de ello he de vivir y por ello he de vivir, debo cavar pozos profundos. Honro al pastor Bugarín al despedirme, ya partió con el Señor. Año 72, me llama y me dice, Pedro, veo que sos un muchacho interesante. Bueno, si tú lo dices, maestro, te voy a enseñar un método para leer la Biblia. Pues ya pasé el instituto, el método inductivo, biográfico, histórico. ¿Cuál es el método, maestro? Empezar en Génesis y terminar en Apocalipsis. Y volver a empezar en Génesis. He procurado hacer ese método. Voy pegando varias rondas. Año 86 le visito al pastor y le digo con mi esposa, vengo a agradecerte, pastor. ¿De qué? De lo que me enseñaste. ¿Y qué te enseñé? A leer la Biblia. ¿Y cómo fue eso? De esta manera. Un hombre grande como el pastor José Bugarín, grande entre los grandes, se conmueve en su sala, llora y me abraza y me dice, gracias Pedro por recordarme. Y lo vamos a seguir juntos. Amados míos, esto no es un consejo religioso, no es un consejo piadoso. Debemos cavar aguas profundas. ¿Qué tan profundo? No sé. Cuando el culto fue ungido y bendecido, mi esposa a lo sumo me aprieta la mano ahí cuando venimos manejando y me dice, la gracia de Dios tuvo. Ella es muy mezquina porque dice que no quiere que el globo se hinche. A veces es demasiado mezquina, ya para mi gusto. Y alguna vez también me dice, hoy estuviste largo, reentendemos a la Isea. Que Dios nos ayude. Si fuimos llamados, y las palabras finales en la de Pablo en Romanos, sirvo a Dios con todo mi corazón, predicando el Evangelio de su Hijo Jesucristo. El mayor servicio a la cual fuimos llamados. Podemos hacer muchas cosas administrativas, embarullarnos, sigamos predicando. Gracias, Pastor Pedro, por ese mensaje. Mis amigos, ustedes han sido testigos de esta vida que nos pueda servir de inspiración, de bendición y de gran desafío para seguir siendo fieles al Señor y fieles en la predicación del Evangelio. Esto ha sido la entrega aquí en Honoris Causa.